Comenzamos la última sesión del quinto encuentro Otra Mirada. A manera de conclusión, continuamos y continuaremos dialogando. Intervienen Alejandro Katz, de Katz Editores, Buenos Aires y Madrid; Antonio Ramírez, director de la central de Barcelona, en Barcelona y Madrid, perdón; el señor Roland Spar, de Fischer Verlag, en Frankfurt; y Silvia Sesé, de la editorial Anagrama. Muchas gracias. Hola. Paco ya tocó el timbre antes de que pasáramos, nos dijo que diéramos esto por terminado, así que seremos muy breves. No vamos a presentar conclusiones, no hay conclusiones, han pasado muchas cosas de las que yo creo que podemos aprender mucho. Sintetizo algunas de un modo desordenado, pero solo para abrir la conversación. Hay algo que me pareció notable como reiteración en diferentes situaciones. La importancia de las redes, de los vínculos, de las relaciones, tanto en las cooperativas de libreros alemanas como en los lazos que establecen las ferias y los festivales con sus propias comunidades para reforzarse, para lograr sus objetivos. Me pareció notable la presencia que tiene América Latina como un territorio importante para la edición española, en contraste quizás con la poca expresión de la importancia de España para la edición latinoamericana. Valeria marcó la dificultad de los editores latinoamericanos para hacerse presentes en España. No fue la única que lo marcó, pero yo de algún modo quiero disentir. Creo que hay un problema que es fundamentalmente de la edición latinoamericana, que mayormente ha abandonado la pretensión de conquistar mercados fuera de sus propios países. Creo que hay algo para trabajar ahí, algo trabajar desde aspectos técnicos, financieros, pero sobre todo culturales. Yo creo que los editores latinoamericanos que han intentado hacerse presente en España con mercados, con catálogos de calidad, lo han conseguido sin ningún obstáculo. No voy a mencionar más que Sexto Piso, Eterna Cadencia, Adriana Hidalgo, han sido catálogos bien recibidos en las librerías, bien recibidos en los medios. Yo creo que tenemos que trabajar con los editores latinoamericanos. Todos vamos a ganar si los editores latinoamericanos se transnacionalizan y no lo estamos haciendo suficientemente bien. Creo que hay otro aspecto que es un fuerte diferencial entre Europa y América, y es la cultura de la cooperación o la cultura de la competencia. Creo que buena parte del éxito del sector en Europa, en las experiencias que hemos compartido en estos 2 días, tienen que ver con una fuerte capacidad de cooperación que en Latinoamérica no está tan desarrollada. Eso es un aprendizaje para los colegas y las colegas de América Latina, pero también no desconozco que en ninguno de los 2 casos, la transnacionalización y la cooperación, hay historias diferentes, hay asimetrías de poder, de capacidades, de reglas institucionales, de organizaciones sociales que dificultan en muchos casos el establecimiento de modos de cooperación adecuados. Pero quiero insistir en que la cooperación, de la que quizás ustedes no son tan conscientes porque lo han internalizado a lo largo de mucho tiempo, se ha mostrado en estos días como uno de los rasgos diferenciales
para el logro de objetivos sectoriales y por tanto de cada una de las empresas que aquí están presentes. Yo decía, no, tenemos muy poco tiempo, no voy a revisar todas las notas, pero sí quiero detenerme en algunos temas que me parece que fueron un poco pasados de costado. Hay un nuevo software disponible. He intentado con todos, pero no. Ahora vienen. No hay cooperación. Ahí está. Algunos temas que hemos de algún modo soslayado. No hemos hablado de la economía del libro y hemos decidido que no íbamos a hablar de la economía del libro en los primeros encuentros. No hemos hablado de las tensiones por las rentas entre sectores, de la participación del sector en la economía general. No hemos hablado de la evolución y de la solidez o falta de solidez estructural del sector, y me parece que es llamativo que se haya dicho esto y que lo hayamos todos celebrado en su momento con una complicidad extraña, como diciendo, está bien que no se hable. Y yo quiero ir introduciendo algunos de estos temas que tomo de lo que ocurrió para abrir la conversación con la y los compañeros, simplemente para que cada uno a partir de esto, si tiene algo que decir, lo vaya diciendo. ¿Empiezo yo? Claro. Bueno, primero que todo, gracias a Ana y a Paco primero por organizar este encuentro, segundo por haberme invitado por segunda vez. Estuve en el 2011, no, sí, 2011 creo que fue la primera vez. Y me parece pues que es fantástico que lo haya podido volver a repetir como ahora. Hombre, yo no sé si estoy del todo de acuerdo, sí que hemos hablado de economía. Yo he escuchado una de las mejores síntesis o diagnósticos sintéticos de la economía del libro, que es la que ha hecho Fabio de Delirio. Me parece un retrato muy ajustado, muy perspicaz de cómo funciona nuestro sector, vamos, digno de Paul Krugman o similar, ¿no? Y creo que lo que también hemos hablado, bueno, se ha hablado varias veces, es de esta especie de sistema o de estructura que es capaz de transgredir sistemáticamente la ley de la oferta y la demanda. Se supone que esa es una ley que en la economía tiende a que la oferta se equilibre con la demanda real y por lo tanto se alcance un equilibrio estable, relativamente estable. Y lo que nosotros sabemos y llevamos desde el 2011 escuchando este lamento de que se producen demasiados libros, se produce mucho más oferta que demanda y nunca se equilibra. Siempre hay más oferta y cada vez da la sensación de que hay más. Y bueno, eso da cuenta de que hemos inventado un sistema, una manera, unos artilugios para tergiversar sistemáticamente esa ley de oferta y demanda y poder tirar adelante. Creo que has hablado tú en algún momento la rueda de producción continuamente más allá de saber si del otro lado hay realmente ese librero, ese lector en el cual recae todo, sino que es continuamente avanzar, avanzar, avanzar. Eso se sostiene sobre todo gracias a que no se detiene y que hay mucha cuota y mucha dosis de entusiasmo y de razones que no son económicas para la cual seguir pedaleando. Todos sabemos que si pensáramos estrictamente en la economía, dejaríamos de pedalear, se vendría abajo y probablemente por eso hemos aceptado no hablar de economía, porque si hablamos de economía no volvemos a hacer otra mirada nunca más, creo. Silvia. Bueno, yo creo que es un sector diferente, muy diferente a otros y quizás hay que recordar que hacemos muchas veces trabajo a pérdidas, todos aquí, todos. Y eso forma parte del propio sector. Lo tenemos todos asimilado y está en la naturaleza del propio trabajo. Y lo que te comentaba antes, si comentaba con las chicas, con algunas
compañeras y compañeros, que tiene que ver también con el trabajo del autor, que ya sé que hablaremos después, pero es que me viene bien porque también en esa falta de equilibrio económico que comentaba Antonio y tú subrayas, pues está ese elemento. Es decir, si quieres lo comentamos luego, pero... Si te parece, sí. Como Vale. quieras, como quieras, Ok. como quieras. Roland. Bueno, yo soy quizás un poco el cuerpo extranjero aquí porque vengo de una editorial que no es independiente, pertenece a un grupo mayor en Alemania y por eso quizás es un poco más fácil de hablar sobre dinero. Y pienso que claro que es un aspecto muy importante porque trabajamos en el comercial, ¿verdad? Para mí es muy fácil entender eso porque la traducción de edición en alemán es Verlag y el verbo correspondiente es verlegen. Es una mezcla entre someter algo y avanzar, lo que dice que es un riesgo comercial, ¿no? Y por eso en una casa del tamaño que lo tenemos nosotros, todo el tiempo estamos las cifras y las tablas, y no es que los amo, pero tengo que contar con eso y claro que cada título que queremos que hacer, tenemos que hacer cálculos y tenemos que preguntarnos, ¿va a funcionar en este mercado? ¿Es interesante para los lectores? Y creo que esas son preguntas que también que en cada editorial se pregunta, ¿no? También en editoriales independientes. Y como acaba de decir Sandra, hay un cierto enamoramiento de nuestro oficio y eso también es un mito, ¿no? Que hay editores que simplemente deciden de hacer un libro porque les gusta el libro, pero siempre hay la pregunta también si puedo venderlo, si va a ser visible y si hay un interés del público. Yo voy a ir avanzando, decía, no tenemos mucho tiempo y hay algunos temas desordenados, pero Verónica preguntaba quién va a innovar y cómo, y tuvo respuestas que a mí no me parecieron convincentes, porque se habló más de la detección de espacios de mercado vacantes, pero la pregunta sobre la innovación en la edición me parece que es una pregunta importante. Muchos de los grandes momentos de la edición tienen que ver con la introducción de innovaciones industriales, comerciales, editoriales, y yo no sé si estamos en un momento innovador de la edición. ¿Qué opinan? Bueno, primero que yo creo que pensar o obsesionarse por la innovación no es una cuestión que venga de nuestro sector directamente. Muchas de las vaticinios o de los pronósticos que hacían sobre el libro, bueno, los que ya llevamos unas décadas en ello, estamos cansados de escuchar que va a pasar esto, va a pasar lo otro, va a cambiar, va a morir esto, va a transformarse, y nada de eso ha ocurrido. Ha venido la pandemia, parecía muy fácil a coger los libros electrónicos, y etcétera, y tampoco eso ha ocurrido, y volvemos y estamos y permanecemos en el libro de papel. Probablemente la mayor innovación posible es, bueno, nos damos cuenta que el mundo va en esta dirección y nosotros optamos por ir en esta otra. Que es quizás innovar permaneciendo, resistiendo en lo que nos gusta hacer, como nos gusta hacer y de la manera que sabemos hacerlo lo mejor posible. Probablemente la mejor innovación sea esa, ¿no? La Intentar, resistencia. a pesar de todo, resistir haciendo el trabajo lo mejor posible. Tengo mucho más que añadir, que me parece impecable. Yo sí creo que hay innovaciones que son causadas por la pandemia. Tuvimos que encontrar nuevos caminos de encontrar los lectores y sobre todo bueno, ya habíamos hablado de la feria del año pasado o de hace 2 años que fue completamente en forma digital y
En esta época aprendimos de construir formas de presentar libros, de hacer discusiones en formas digitales, que hasta este momento no tuvimos que hacer. Pero creo que también hay un gran movimiento de innovaciones, pero son más que todo innovaciones de tecnología, cosas así que no son muy sexy, ¿no? No sé, como editor no se habla muy bien de eso, pero claro, nos ocupamos de metadatos, de cosas así que nos han sido presentados por la gente de la distribución, pero por lo menos en nuestra casa también los editores se ocupan de estas cosas. Valeria señaló un tema que quizás también valdría la pena dejar en la agenda de las conversaciones futuras, porque esta parte del encuentro es seguir conversando hacia adelante. Yo tengo la impresión, y quizás seguramente está equivocada, pero hemos focalizado mucho en algunos temas que nos resultan muy familiares y omitimos algunos que son un poco más complejos. Por ejemplo, ¿qué pasa con la economía de la atención en la sociedad contemporánea? ¿Qué pasa con los tiempos dedicados a la lectura, con la competencia con otros medios? ¿Qué está ocurriendo? Por supuesto que nadie tiene un diagnóstico preciso y mucho menos un pronóstico infalible, pero quizás debería estar más en nuestra conversación entender que el ecosistema del libro está jugando en relación con otros ecosistemas que no estaban tan presentes y que están transformando los modos de vincularse con el conocimiento, con la imaginación, con el ocio, que eran seguramente, y con la educación, los pilares el sentido de la existencia de lo escrito. Y eso ha sido algo que está un poco soslayado como preocupación, ¿no? Como si no fuera a ocurrir nada en ese sentido. Y me parece que quizás haya que interrogar un poco de qué modo todo esto va a jugar, no digo en el sentido de una amenaza ni de que el libro sea, digo, no, sin dramatizar, simplemente para agregar elementos de comprensión. Yo lo que veo es que nosotros tenemos como una obligación por estar continuamente escrutando lo que ocurre, ¿no? Cómo cambian las cosas. Nos hemos preguntado aquí sobre qué cambios han habido después de la pandemia, cómo se comportan los lectores, los consumidores después de la pandemia, y nos resulta muy difícil porque para todos estos, un buen diagnóstico de lo que ocurre se requiere distancia. Distancia es tiempo. Ver cómo se consolidan los cambios y realmente cómo se concretan en efectos, en cosas que pueden ser mesurables, que pueden ser cuantificables de alguna manera y que pueden ser también nombrables para poder entenderlas mejor, ¿no? Y justamente tenemos la obligación de actuar sobre esas hipótesis que lanzamos sobre lo que ocurre, pero no tenemos el tiempo para poder verificarlas. Luego estamos haciendo siempre un ensayo, siempre por definición vamos dando palos de ciego, probamos y vamos atrás, probamos y vamos atrás. Y a mí, por ejemplo, como observador, me parece interesantísimo los cambios que hay en los lectores después de la pandemia. Es decir, por qué de pronto, sin que nadie lo esperara, las librerías se llenan de jóvenes, no solo de personas mayores, sino de jóvenes de entre 25 y 35 años que han descubierto que leer es interesante y que acudir a las librerías es una experiencia pues satisfactoria y que está bien y que tal. Y eso no lo esperábamos, eso no estaba en las previsiones, eso no estaba en los diagnósticos que habíamos hecho antes, ¿no? Pero claro, tenemos que darnos cuenta muy rápido, aún sin saber qué efectos y qué duración tendrá. Entonces, siempre estamos en esta especie de presión por entender, por saber, por lanzar hipótesis sobre lo que ocurre. Esas hipótesis son para nosotros performativas, tenemos que actuar en función de lo que creemos que está pasando, pero no tenemos ni el tiempo ni la distancia para consolidar esas ideas sobre lo que ocurre. Y ahí está un poco la intuición de cada uno, porque al final decimos, hacemos esto por intuición, creo que es lo que puede funcionar. En casos tan complejos como saber cómo cambia la manera que la gente lee, ¿no? Cómo esa disputa por la atención de que tú decías,
requiere un tiempo, una complejidad, una distancia sobre los cambios que no tenemos la capacidad. Tenemos que lanzar solo hipótesis, actuar en función de esas hipótesis. Claro, es complicado porque sí, digamos que nuestro trabajo también tiene que tener esas antenas, ¿no? Esas alertas para intentar analizar lo que está pasando, o al menos captarlo, o al menos tener una intuición de lo que ocurre, ¿no? Y lo que está pasando es muy fragmentado y muy complejo y pasa también por detrás y es difícil, ¿no? tener la capacidad de verlo bien. También nos faltan datos, que aquí yo creo que ha quedado claro que desde distintos ámbitos pues hay muchísima energía y esfuerzo y cooperación para tenerlos, desde las librerías y todos tus libros, etcétera, ¿no? Pero yo creo que también como editores, ¿no? Nos faltan datos, nos falta saber quién compra nuestros libros, eso es como un clásico, ¿no? Yo creo que todos tenemos pues una intuición, a veces una seguridad de quiénes son nuestros lectores, pero esa misma sorpresa que tú te llevas cuando ves la librería llena de jóvenes, también a veces nos sucede a nosotros con libros que tenían una previsión y saltan, ¿no? Entonces, yo no sé si podemos hacerlo, si tenemos el tiempo o tenemos las herramientas. En cualquier caso, siempre ha sido parte de este sector y de este oficio equivocarnos, acertar y equivocarnos, y está ahí. Bueno, si yo entendí bien a Valeria, ella habló sobre todo de la situación en el año 2000 y los siguientes, ¿no? Cuando ella ha fundado su editorial y después cambió todo. Y pienso que hasta ahora nos hemos adaptado un poco y tenemos que adaptarnos, siguiéndonos adaptar, porque el mundo digital está cambiando todo el tiempo y en la mejor situación eso produce creatividad, ¿no? Hay nuevas formas de actuar con literatura, de encontrar nuevas formas de literatura, como nos han enseñado los compañeros de La Hostia, por ejemplo. Son proyectos muy interesantes y que no tienen que ver con la forma de la publicación tradicional. Pero sí, pienso que al contrario puede ser una opción para el futuro. Alejandro, ¿me permites? Sí, claro. No pensaba que en realidad el lugar para observar y entender y percibir los datos de lo que está pasando con los lectores, como Camino Esqueter, es la librería, ¿no? Entonces, la manera que creo los editores deben recoger esa información que les falta para tomar decisiones, pues es acercarse a las librerías para verlo. Y probablemente ahí, en esa comunicación librería-editor, es donde más innovación necesitamos, volviendo un poco a lo que decías anteriormente. Probablemente ahí en crear o en inventar sistemas de comunicación y de interrelación, de intercambio de información entre nosotros, probablemente es donde tenemos que crear, y es posible porque las herramientas técnicas actuales permiten muchísimas cosas, y es en ese punto, yo no creo que tanto de cara a los lectores, que también puede haber muchísimas más opciones, pero es ahí pero que se están haciendo ya. En cambio, las que hay en relación entre libreros y editores, probablemente es donde hay más déficit de invención. Yo avanzo, no sé qué viene porque fui tomando así a medida que las cosas ocurrían y nos sorprenderemos. Esa fue una buena pregunta de Cristina, muy en sintonía con la intervención de Simón, porque fueron las únicas dos intervenciones que trajeron a nuestras conversaciones la política y la sociedad, ¿no? Hemos estado 2 días muy centrados en nosotros mismos, que está bien, digo, es un encuentro profesional,
Antonio me lo marcaba, pero es un encuentro de una profesión que está muy imbricada con la sociedad en la que actúa, con los problemas de esa sociedad, con los intereses, con los conflictos, etc. Y la hemos tenido poco en cuenta. Yo no quiero hacer una teoría, ni mucho menos, acerca de la responsabilidad de la edición respecto de los procesos sociales, pero me pareció que había aquí algo que merecía al menos ser señalado, no en las conclusiones, sino en la conversación. No sé si hay algo para... Bueno, es que es muy general, pero creo que sí que nos tenemos que plantear nosotros qué intervención cultural queremos de nosotros mismos. O sea, qué lugar nos vemos en el, por ejemplo, actualmente la situación global que espanta porque hay una guerra, porque habrá una crisis, una inflación tremenda, una crisis energética tremenda. Yo, perdón, agregaría, en ese escenario hay temas que no nos pueden ser ajenos. Por ejemplo, la desigualdad que está haciendo languidecer a la clase media, que es el sostén de nuestra industria. Pero Antonio dice, la energía, la inflación, comentando esto, alguien me decía, medio punto de suba en la tasa de interés significa 250 euros más en la cuota de la hipoteca de una familia de clase media en España. Quiero decir, no es solo por una preocupación puramente intelectual, sino también del diseño económico en el que estamos entrando, ¿verdad? En este momento, al borde de un precipicio que tiene unas consecuencias terribles, porque una guerra como la que estamos viviendo en Europa es de unas consecuencias terribles y espanta, y creo que la pregunta es qué intervención cultural queremos tener nosotros como librerías, como editores. Primero porque el público la necesita, la gente, los lectores la necesitan, están queriendo entender lo que ocurre y están queriendo acercarse a alguien que... Entonces, pues este trabajo de mediadores nuestro pues puede facilitar eso. Y segundo, porque es verdad que estamos ante una situación que sí empeora un poco, bien por la inflación, el incremento 2 puntos en el Euribor o una situación de guerra que se prolongue con crisis energética, pues es que tal como es la economía que hemos descrito antes, no vamos a, o sea, por eso a veces una de las preocupaciones que uno siente cuando escucha cierto optimismo en el ambiente, ¿no? Pues claro, yo que soy de naturaleza pesimista por definición, esa sensación de optimista me da terror, me parece horrible, porque creo que está a punto de pasar algo muy catastrófico a la vuelta de la esquina, cuando noto ese ambiente. En realidad creo que nuestro lugar pues tiene que ser como estar facilitando esas herramientas para comprender mejor lo que ocurre. Yo también era como Lola y creo que Sandra también comentaron de las que se creyó que de repente ya estábamos salvados tras la pandemia y que las librerías iban a descansar de esa tensión constante y nosotros de paso, ¿no? Y también era de las que se lo creyó y ahora estoy preocupada porque veo que hay, como dice Antonio, hay demasiados factores que se están uniendo para provocar una situación que puede ser preocupante, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, ¿qué cultura queremos? ¿Qué es lo que dice Cristina en esta situación? Bueno, yo creo que al menos queremos, estoy segura de que todos los que estamos aquí reunidos, es interrogarnos sobre esa situación. Es decir, poner los medios o dedicarnos a posibilitar la discusión, la conversación o la preocupación por ello. No sé. Sí, estamos viendo en Rusia cosas que si nos pasaran a nosotros, es que no lo podemos concebir, de censura, de represión, etcétera. Pensar que esto está ocurriendo a 2 pasos de aquí, que puede propagarse de alguna manera por entornos más cercanos, nos debería aterrar. Y creo que nuestro papel debería ser interrogar críticamente esa realidad para que el público que se acerca a nuestras librerías pues tenga... Sí, es a 2 pasos de miradas, aquí y a 1 paso de allí. Sí, exacto. Claro. ¿No? Sí.
No es lejos, sí. No es lejos. Pero a pesar de todo, diría una cultura diversa y abierta sin cancelaciones. Muy bien, yo firmo, yo firmo. No sé, a mí me parece importante, por ejemplo, pensar hoy temas como el fascismo de una manera renovada, si quieres. Es decir, no necesitamos ir otra vez a las bases históricas, pero sí necesitamos reconocer las señales. Y a veces el discurso es tan complaciente, ¿no? El discurso político y el discurso social, que, no sé, nos quedamos como un poco al margen. Yo creo que esa cultura que aquí se ha comentado muchas veces con el tema de los festivales, etcétera, y los editores que están un poco preocupados por ese tipo de cuestiones, es la que queremos, la de poder poner los temas sobre la mesa. Sí, nadie me pregunta porque es... Pero, Ya, pero es que aunque esto nadie es me un poco... pregúntame qué opino, yo también creo que siempre es muy delicado el equilibrio entre el pesimismo y el optimismo. Pero yo tengo muchos temores de que estemos haciendo un cambio de época muy complejo, muy complejo, y creo que desde una industria cultural centrada en la palabra y en la reflexión tenemos una fuerte obligación de intervenir en la sociedad para facilitar, favorecer la discusión y para prevenir también acerca de, lo cual no quiere decir convertirnos en editores militantes, mucho menos, pero hay una cuota de responsabilidad. No deberíamos ser tomados por sorpresa. No deberíamos ser tomados por sorpresa. Ben decía que una gran parte de las librerías alemanas tienen una clientela más 60. Los libreros y los editores españoles, sin desmentirlo, dijeron otra cosa. Dijeron que estaban sorprendidos por el regreso de los jóvenes a la lectura. Lo dijo Sandra, lo dijo Antonio. Creo que... Pero también ahí hay un tema, en mi opinión, que debería ser objeto de atención, porque no sabemos si esa llegada de los jóvenes es coyuntural, efecto de la pandemia, o significa una renovación verdadera del público que hasta ahora no estaba ocurriendo. El lector era un lector que envejecía. Y me pregunto si tenemos capacidades para recrear un público más joven, para vincularnos con ese público de otro modo, si tenemos que hacerlo o si tenemos que sentarnos en nuestros catálogos y decir esto es lo bueno y a ver cómo se hace para acercar a esa gente a esto, que es lo que pensamos y nada más. No lo sé. O sea, estamos obligados a entender y a cambiar. Es decir, hay una manera involuntaria de cambiar que consiste en permanecer igual a sí mismo mientras el mundo cambia. Eso es lo peor. Con lo cual tenemos que cambiar adaptándonos a lo que hay. Es decir, si tú tienes una librería que en su concepto inicial era una librería académica volcada en un público universitario y de pronto la universidad le da la espalda al libro, pues hay que cambiar, porque ese público de 60 años ya no, que eran profesores, estudiantes avanzados, etcétera, ya no compra libros, ¿no? O no compra libros como los compraba hace apenas 10 años, ¿no? Eso obliga a un cambio, pero que un cambio que coincide con un cambio demográfico y de nivel de lectura, que al menos las encuestas de lectura de población lectora en España lo certifican, con un incremento importantísimo en 10 años en la población que lee y que es lectora frecuente, con unos índices que se acercan bastante a los de algunos los principales países europeos y que superan a Italia en bastantes aspectos y que están muy cerca de Francia en otros. Bueno, ahí es algo, yo creo que la base de la transformación de todo el sector editorial, que es esta renovación, decir que de los que estábamos en el encuentro de hace 11 años y los que estáis ahora, hay una diferencia importantísima. Yo la mitad, o sea, el 70% de las caras no las reconozco porque son personas que habéis empezado después, que habéis entrado con librerías o con editoriales nuevas y no están todos los que son. Con lo cual hay una renovación increíble. O sea, solo en Barcelona ciudad, por la lista de paradistas en el Sant Jordi, sabemos que hay 15 librerías nuevas de 3 años, casi del 2019, de antes de la pandemia hasta ahora, y librerías que han abierto en el 2021, es decir, que en plena pandemia, después de la pandemia estaban abriendo.
Es decir, que esta capacidad de renovación increíble que tiene el sector se apoya en un hecho sociológico, demográfico, que es el incremento y el cambio de la pirámide de lectores en cuanto a edad, que es una población más joven lectora, que es lectora más intensa, está compuesta por mujeres fundamentalmente, en un 70-30, y que está por explorar, porque es un cambio muy reciente, muy nuevo, pero que nos obliga a todos a cambiar, porque no podemos seguir pensando que vamos a conservar la idea que tenemos de nosotros mismos. Quizás pase que me estoy contradiciendo con lo que decía antes, pero no, creo que es coherente en el sentido de que estamos obligados a buscar qué está pasando y cómo entender mejor e interlocutar mejor con lo que pasa. No sé, es un poco complicada esta sesión de conclusiones porque, claro, parece que estamos obligados como a decir como la verdad y no se puede, ¿no? Porque estamos, pero ahora estaba pensando que igual es simplemente el proceso natural, el hecho de que haya jóvenes en las librerías de pronto, pues porque en la editorial está llena de jóvenes, no sé, casi todos los... Yo soy casi la más mayor, después de Jorge. Todos los editores son jóvenes, las propuestas que... Pero lo veo también en el resto de editoriales, en los grupos, que está lleno de editores jóvenes. Claro, es normal que los jóvenes lean, porque los que eligen los libros también lo son, en general, o hay jóvenes eligiendo. Entonces, no sé, igual es el proceso natural, la energía que hay en estos lugares es joven, a pesar de todo. No sé si lo ves. Sí, lo veo como tú, sí, es igual, pero otro aspecto también en las ferias de Alemania, por ejemplo, en Leipzig y en Frankfurt, hay muchos jóvenes, hay mucha gente que está muy joven, hay que encontrar posibilidades de ganarlos para entrar en las librerías, para siguiendo leer. Pero no sé cómo hacerlo, pero yo creo que hay un interés. O sea, que están en las ferias del libro, pero no van normalmente a librerías. No sé si van a las librerías, pero para ellos las ferias es un evento particular, claro. y entran con grandes grupos por el fin de semana y bueno, me parece que tienen mucho interés en cierto tipo de libros, por supuesto, pero sí lo tienen. Lola insistió mucho en esto. Hay que pararse a pensar. No hay que hacer como si no hubiera pasado nada. Yo creo que la tentación de pensar que lo ocurrido fue un paréntesis al fin del cual todo será idéntico al día anterior es una tentación muy fuerte, es incluso una necesidad de salud mental, pero desconfío de que sea así. No tengo ninguna conclusión al respecto, pero me parece que esta observación de Lola vale la pena que la tengamos en cuenta. Hay que pararse a pensar, algo va a tener efectos, yo creo que muy profundos luego de la experiencia que hemos compartido y que de algún modo se está continuando en la situación tan trágica que se está viviendo en Europa ahora. Y Silvia en off había objetado a Paco, a pesar de que Paco es inobjetable, pero Silvia lo objetó y dijo, falta el autor. Sí, claro, porque esta es un encuentro de profesionales, ¿no? Y no se trata de eso. Pero claro, es que estamos trabajando con una materia sensible, que es lo que produce el autor, y por eso hablaba antes, cuando comentábamos lo de la economía, que bueno, está todo ligado. Muchas veces, casi todos los editores que hay aquí acompañan a los autores a lo largo de su trayectoria. Publicamos a veces libros que no son un 10 de esos autores, pero alguna vez sí publicamos libros de esos autores que son un 10
y yo no voy a dejar de publicar un libro porque sea un 7. Haré todo lo posible para ayudar a que lo sea, y ahí entraría otro trabajo, bueno, nuestro trabajo, que es muy invisible y tiene que ser invisible, pero tenemos que ser, o quizá tenemos que compartir aquí que falta hablar de él también, que es el trabajo del editor, que está ahí, tiene que ser invisible, pero muchas veces es un fondo, bueno, digamos que es un valor que se pierde porque nuestro fondo de catálogo no es eterno, hay que renovarlo constantemente y muchas veces perdemos ese trabajo, ¿no? Bueno, estoy mezclando cosas, pero creo que están unidas porque se trata de un material demasiado sensible, demasiado frágil, que es el trabajo del autor, el trabajo también de editores, es decir, el trabajo de creación para conseguir llevar ese libro a veces al 7 o al 8. Y todo eso pues hace que no sea un sector como otros. Que haya momentos, pues lo que decía antes y ahora lo matizo un poco, de trabajar a pérdidas. Bueno, no exactamente, no es siempre, pero hay muchos momentos que lo hacemos. Y lo hacemos porque queremos y porque sabemos que en algún momento se va a producir el milagro. Que también podríamos decir que no hemos hablado de los lectores, ¿no? Pero en realidad hemos estado hablando todo el tiempo de los lectores, ¿no? De alguna forma son vueltas alrededor de cómo encontrar lectores, que es lo más difícil de todo el trabajo, ¿no? Entonces, hombre, si hay que sacar una conclusión, creo que cualquier cosa que creemos, que inventemos para cuidarnos entre nosotros, los que estamos en el sector, los que hacemos el oficio de encontrar lectores, desde los traductores, los editores, los diseñadores, los ilustradores, todos esos oficios intermedios que a veces son tan opacos que no aparecen a primera línea, pero bueno, en fin, si nos cuidamos entre nosotros, entre distribuidores y libreros, entre editores y si encontramos realmente reglas de juego que respetemos todos, eso es lo que nos tiene que ayudar a hacer mejor ese trabajo de encontrar lectores, que es lo más difícil siempre, ¿no? Nada que añadir. Finalmente, creo que uno de los aprendizajes son las asimetrías en los espacios nacionales, culturales, económicos, institucionales, políticos, y cómo esas asimetrías permiten mayores eficiencias, mayores logros, quizás diría incluso hasta más armonía en el interior de un sector, y por eso me parece que está bien también decir yo, por supuesto, Antonio, Silvia, Roland, yo omití intencionalmente iniciar esta mesa agradeciendo a Paco y Ana porque quería terminar pidiendo una fuerte ovación para Paco y Ana, gracias a quienes hemos vuelto a reunirnos, gracias a quienes nos reunimos innumerables veces presencial y no presencialmente. Son verdaderamente, Ana y Paco, dos personas extraordinarias en el trato personal, pero como profesionales del libro, como profesionales de la edición, como artífices de una forma de sociabilidad que solo ellos pueden poner en marcha una y otra vez y otra vez. Así que para Ana y Paco, una gran ovación. ¡Bravo! 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 Que suban, ¿no? Alejandro, que suban, ¿no? Que suban. Sí, claro, Ana y Paco. Vengan.
Bueno, por favor, no nos avergoncéis más. Bueno, Ana se ha quedado ahí y yo os hago aquí porque sí. Y bueno, muchas gracias a todos, de verdad. Estamos muy emocionados. Bueno, para acabar, si os parece, queremos invitar al alcalde de Barbastro, a Fernando Torres Chavarría, a que bueno, pues nos despida. Estamos encantadísimos de la acogida que Barbastro nos ha dado, aparte de que nos ha alimentado muy bien. Y bueno, Fernando, por favor, y con sus palabras, pues cerraremos este quinto encuentro. Y esperemos que en el futuro haya más, ya veremos. Pero tendrán que pasar unos cuantos años, ¿sí? Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, querría disculparme por no haber podido acudir ayer a la inauguración de este encuentro, que me hubiera hecho mucha ilusión, pero las labores y la agenda de un alcalde a veces es compleja y no pude llegar ni siquiera a estar un ratito, con lo cual hoy sí que me he podido permitir el lujo de poder llegar a esta clausura, poderos saludar, daros la bienvenida a nuestra ciudad. Espero que hayáis estado a gusto y yo quiero agradecer, como bien habían dicho ahora anteriormente, a Paco y Ana de la librería Calamo, pues haber pensado en nuestra ciudad y que la verdad que para nosotros, cuando nuestra concejal Blanca Galindo, concejal de Cultura, nos propuso tener aquí este evento, ver que es la quinta edición y que empezó en Zaragoza, luego pasó en Guadalajara, en México, luego pasó a Guatemala, luego en Bogotá, y ver el nombre de nuestra ciudad, nuestra humilde ciudad, pero una ciudad que ama la cultura, que ama la literatura, que ayer empezó esta semana cultural que dedicamos a la literatura y que tiene su continuación, que yo creo que muchos de vosotros nos acompañaréis durante este próximo fin de semana con ese certamen, ese festival literario Barbitania que daremos inicio mañana y que continuará una semana de literatura y de escritura en nuestra ciudad. Yo creo que es para sentirnos orgullosos, desde la humildad de una población de 17.000 habitantes, una ciudad que tiene un pozo cultural enorme. Y para nosotros teneros a todos, como os hemos tenido aquí, os tenemos, y que hayáis disfrutado de este encuentro, para nosotros es una satisfacción enorme, y yo reiterar las gracias a Paco y a Ana por acercarnos aquí este encuentro, y felicidades a todos por la labor que hacéis día a día. Se comentaba anteriormente, y las valoraciones que hacéis un poco, pues no ha sido fácil para nadie estos 2 años de pandemia, pero yo sí que veía aquí las conclusiones, pero yo creo que para los lectores y para algunos que no eran tan lectores, la pandemia ha servido para enganchar a mucha gente a la lectura, y a los que ya lo éramos, pues para devorar los libros que no teníamos tiempo de leer habitualmente, y la pandemia nos obligó a sumergirnos en ello, porque yo creo que tanta televisión y tantas noticias y tantas redes sociales acabamos un poco hartos todos de tanta sobreinformación, ¿no? Entonces, mi felicitación a todos por la labor que hacéis día a día, por ese trabajo encomiable que hacéis al levantar las persianas de vuestros negocios y sacar adelante vuestras empresas, y espero que el recuerdo que os llevéis de Barbastro sea bueno, como bien decían antes, que hayáis comido muy bien, que hayáis bebido mejor con nuestros vinos que tenemos aquí tan maravillosos, y que os esperamos con las manos abiertas, con los brazos abiertos, siempre que queráis acudir a nuestra ciudad, que yo creo que es una ciudad que emana cultura, que emana literatura, y que también quiero siempre agradecer que tengo la oportunidad a esas maravillosas librerías de nuestra ciudad de Barbastro, que muchas, generación tras generación, alguna ya en cuarta generación, pues continúan con su labor día a día y que nos hacen sentirnos orgullosos de ese trabajo. Gracias a todos, un poco tardío, bienvenidos a Barbastro, y esta es vuestra casa para lo que necesitéis. Muchísimas gracias a todos y disfrutar. Gracias. Y bueno, como se suele hacer siempre en estos actos, pues hoy debería haber clausurado este encuentro el ministro de Cultura y Deporte, el ministro Iceta. Su agenda no lo ha permitido, con lo cual me toca a mí clausurar este quinto encuentro de librerías y editoriales independientes iberoamericanas Otra Mirada. Muchas gracias a todos y queda clausurado este encuentro. Gracias. And get away from pain you drop into the heart of me. The love we shared seems to go nowhere, and I've lost my light. For I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This ain't the love you've given. I gave you all what I could give you. Take my tears and